¿quién puede decir hoy que Dios siempre nos da más de lo que necesitamos? Más que suficiente. Nos da exactamente lo que necesitamos. No nos da ni más ni menos. Nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Creo que gran parte del problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día es que confiamos más en lo que podemos hacer nosotros para suplir nuestra necesidad que en lo que Dios puede hacer por nosotros para suplir nuestras necesidades. Nos hemos vuelto muy autosuficientes, llamémosle así. Es como que si fuéramos hijos sin padre, hijos que no, yo solo puedo, yo no necesito de Dios. La necesidad que tengo yo solo la puedo suplir y no necesito de Dios. Y muchos de nosotros hemos llegado a pensar eso, a creer eso, a sentirnos de esta manera, pero la realidad es que sí necesitamos de Dios, porque no podemos caer en el error de llegar a pensar que nosotros somos los proveedores. Por muchos años se ha hablado de que el hombre es que el proveedor de la casa, y eso es una gran mentira. Ningún hombre, ni ninguna mujer, ni nadie es el proveedor de la casa. Nosotros producimos, sí, pero no somos los proveedores. Nuestro proveedor es ¿quién? Dios. Dios es el que provee a nuestras vidas, el que provee a nuestras familias, el que provee nuestra economía. El proveedor del hogar es Dios. Y creo que es fundamental que entendamos esto. Si nosotros realmente queremos, como esta serie se llama Haciendo una diferencia, hacer una diferencia en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de las personas a nuestro alrededor, creo que es fundamental que entendamos que nosotros dependemos de Dios, que Dios es nuestro proveedor, que no podemos hacer nada alejados de Dios, que nuestras fuerzas no podemos hacer nada y que necesitamos de Dios. Es fundamental que entendamos eso, y creo que es fundamental porque Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que tú dependas, no un porcentaje, sino el 100% dependas de Él. Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de una enfermedad, qué duro es pasar una enfermedad, ¿cierto? Ahorita hay varias personas de la iglesia enfermas, hay como un virus dando vueltas por ahí, ¿no? He oído varias personas que han estado enfermas y sabes, cuando uno está enfermo, digamos que una gripa, pues no pasa nada. Pero por ejemplo, estos niños de la Fundación Rafael que tienen enfermedades tan duras, tan complicadas, ¿sabes? Tú tienes que depender de Dios en un momento como ese. Tú tienes que poner toda tu confianza y depositarla 100% en Dios. Y una de las cosas que hablamos el domingo pasado fue que tenemos que aprender a ver la vida a través de los ojos de Jesús. Recuerden que los discípulos, ellos vieron un gran problema en que la gente, la multitud que estaba siguiendo a Jesús tenía hambre. Jesús ya había predicado, había hecho milagros, había sanado personas. Jesús había estado con esta gente supliendo las necesidades espirituales de ellos. Pero quién sabe que no solamente tenemos necesidad espiritual, también hay una necesidad física. Oye, tenemos hambre, necesitamos pagar una renta y tener un techo, ¿cierto? Los niños tienen que ir al colegio, necesitamos un carro, necesitamos vestirnos. Hay necesidades físicas que también tienen que ser suplidas, y por eso es que las personas tienen que trabajar, por eso es que las personas tienen que ir a una universidad, prepararse, montar un negocio. Tenemos que esforzarnos para salir adelante, porque la realidad es que hay necesidades físicas, y estas personas tenían necesidad física, tenían hambre. Yo no sé quiénes son acá old school, vieja escuela, pero ustedes recuerdan esas campañas que se hacían antes. Eso ya no se hace mucho, pero los pastores que ya son old school, vieja escuela, hacían lo que se llamaban campañas, y eran servicios de todo el día. Estaba uno en un servicio. Hagan de cuenta, arrancamos ahorita y salimos de acá a las 9 de la noche. ¿Les gustaría un día hacer eso? Yo creo que todos estarían, si nada más con nuestro servicio normal, ya yo sé que tienen hambre ya al final. Entonces, esas campañas se hacían antes, y las personas, pues, ¿sabes? Te da sueño, te da hambre, te da calor, te da frío. O sea, era muy común. Hay pastores que cuentan sus experiencias de pronto yendo a pueblos en Colombia, oía yo, y las campañas eran al aire libre, en el calor. Y las personas tenían que oír la palabra de Dios con calor, con hambre, y estaban ahí. Entonces, estas personas tenían hambre porque llevaban todo el día oyendo a Jesús predicar. Y entonces los discípulos vienen a donde Jesús y le dicen: oiga, Jesús, tenemos un problema. Llevamos todo el día acá, todos tenemos hambre, ellos tienen hambre. Diles que se vayan, que vayan a comprar comida a las aldeas de alrededor. Y Jesús les responde algo muy bonito para los que estuvieron el domingo pasado. Les dice: denles ustedes de comer. ¿Cuántos de nosotros, y creo que hay gran parte del problema que tenemos hoy en día, y es que miramos la vida a través de nuestros lentes, a través de nuestra lógica, a través de lo que nosotros pensamos, lo que creemos, lo que hace sentido para nosotros? Pero ¿quién puede decir hoy en día que muchas veces la vida no hace sentido? Hay muchas pruebas y circunstancias que hemos vivido o que vamos a vivir que de pronto en el momento para mí no hace sentido,
pero para Dios se hace sentido. Y entonces la respuesta de Jesús es: ustedes denles de comer. Y los discípulos inmediatamente empezaron a cuestionarse y a hacerle preguntas a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos suficiente. Vamos a tener que trabajar por meses para alimentar a tantas personas. Y lo que Jesús vio como una oportunidad en ese momento, estos hombres lo vieron como un gran problema. ¿Y cuántos de nosotros vemos las situaciones como problemas y no como oportunidades? Y entonces lo que Jesús hace es que hace un gran milagro multiplicando 5 panes y 2 peces. Y lo que era un problema porque había falta de comida, no había recursos para alimentar a estas personas, Jesús lo convirtió de un problema a una gran oportunidad para que el Padre se glorificara, para darle la honra y la gloria a Dios y para enseñarle una gran lección a sus discípulos y a todas estas personas que estaban en este lugar. Porque para Jesús la situación no es un problema, es una oportunidad. Y así tenemos que ver nosotros la vida. Cualquier cosa que de pronto estés viviendo hoy, tienes que verla como una gran oportunidad y no como un problema. Porque sabemos que en Filipenses dice que tenemos un Dios que nos cuida y que suple todo lo que nosotros necesitamos. Dios conoce cuál es tu necesidad. Él te ama, Él te cuida y Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Pero entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de pensar y empezar a ver la vida a través de los lentes de Dios, de la manera en que Él lo ve. Y entonces te digo hoy, si estás atravesando de pronto una situación complicada en tu vida, estás de pronto achantado, deprimido, triste, sin ánimo, porque están pasando en este momento cosas en tu vida que te están robando la paz y que no te dejan dormir, y que de pronto te sientes alejado de Dios y sientes que Dios no te cuida, te tengo que decir que confía en Dios, confía en Dios. Él es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades, no algunas necesidades, todas nuestras necesidades. ¿Qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo. Primero por el privilegio de estar acá, Señor, reunidos con vida, porque nos plantaste en esta iglesia, Señor, porque nos hiciste hijos, Padre, porque podemos estar acá alabándote, adorándote y oyendo tu palabra, Señor. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, esta enseñanza, que sea una enseñanza que nos confronte, Señor, que sea tu palabra confrontándonos a nosotros, Padre, para que esa palabra pueda entrar a nuestros corazones, Señor, que sea un terreno fértil, Padre, que tengamos la mente abierta, Señor, y un corazón dispuesto para recibir tu palabra, para que sea tu palabra produciendo mucho fruto en abundancia en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién de acá alguna vez se ha sentido desanimado? Todos, ¿cierto? No me levante la mano, pero de pronto, ¿quién llegó hoy acá hoy desanimado? Ah, bueno, somos honestos, bien. Sí, de pronto hoy estás desanimado. Es que el ánimo sube y baja, ¿no? A veces estamos animados, a veces estamos desanimados, y la realidad es que todos en determinado momento nos hemos sentido desanimados, ¿cierto? O sea, yo a veces me he levantado un lunes desanimado. Qué pereza, me tengo que hacer esto, me toca hacer lo otro. De pronto, si no te gusta tu trabajo, amaneciste, ¿sabes? Yo no sé a quién le pasa de pronto el domingo. A mí me pasaba mucho, ya no, porque soy pastor y amo mi trabajo. Pero antes, cuando tenía mi trabajo secular, que no estaba acá en la iglesia, pasaba el fin de semana, ¿no? Y llegaba el sábado y uno feliz el sábado. Llegaba el domingo y acá en la iglesia felices. Pero cuando empezaba como la tardecita del domingo, era, mañana ya empieza la semana otra vez. Y le llegaba a uno como un desánimo, ¿sí o no? Mañana otra vez trabajar, aguantarme al jefe otra vez. Tengo este poco de pendientes de la semana pasada y me toca lidiar con eso esta semana. Y llega como un desánimo a veces el domingo en la tardecita, ¿sí o no? Todos enfrentamos de una u otra manera desánimo en nuestras vidas en determinado momento. O de pronto las circunstancias no están a nuestro favor. Y entonces sentimos que desánimo. O sea, el desánimo a veces llega porque las cosas no nos salen como queremos. Pero a veces cuando las cosas sí salen como queremos, ¿cierto? Cuando todo está bien, ¿cómo nos sentimos? Pues animados, como con fuerza, fortalecidos, animados. Estamos como contentos, la gente como sonriendo. Ahora el desánimo también se nota mucho, ¿no? Uno se da cuenta cuando alguien está desanimado, ¿sí o no? A mí me ha pasado cuando alguien acá en la iglesia y le digo, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te noto qué? Desanimado. Porque es que nos cambia como la cara, ¿cierto? La mirada, la persona está pensativa, tú la ves que no está como ahí. Es que el desánimo es algo tremendo. Y uno de los grandes problemas que nosotros como hijos de Dios y como creyentes que estamos experimentando hoy es el desánimo. Es algo muy, muy grave lo que nos puede pasar por el desánimo. Veamos qué es ánimo. Ánimo es una actitud, ¿cierto? O sea, uno puede notar el ánimo de alguien con la actitud en la que está haciendo algo. Tú puedes hacer lo mismo,
pero lo estás haciendo con buena actitud o con mala actitud. Lo puedes estar haciendo desanimado o con ánimo. Y ilustrémoslo con lo del trabajo, ¿cierto? Igual el lunes te tienes que levantar temprano y te toca ir al trabajo, ¿sí o no? Sí, o sea, tienes que llegar al trabajo, no hay de otra. Tú puedes llegar animado o desanimado. El mismo trabajo lo puedes hacer animado o desanimado. Entonces tú puedes llegar con una buena actitud o con una pésima actitud a tu trabajo. ¿Cuántos de nosotros decimos somos hijos de Dios? Estamos demostrando a Cristo supuestamente, ¿cierto? Y qué mejor lugar que nuestro trabajo, donde hay tantas personas que no conocen de Dios. Oiga, y llegamos desanimados a trabajar. O sea, está más animado la persona que no confía en Dios que nosotros que confiamos en Dios y llegamos sin ánimo a hacer nuestro trabajo. Entonces, quiero que tengan, o sea, oigan lo que estoy diciendo hoy. La actitud, el ánimo es una disposición, la disposición que tenemos para hacer las cosas. O sea, ¿qué disposición tienes para hacer lo que debes hacer? ¿Tienes ánimo para hacerlo? Es la energía que tenemos para hacerlo. Tú puedes hacer algo con energía, animado, o lo puedes hacer achantado, aburrido, ahí todo lento. Yo me acuerdo cuando era manager de un restaurante, yo tenía gente que trabajaba, empleados ahí que no tenían energía. O sea, tú los veías trabajando y eran lentos, le pedían permiso una pierna para mover la otra. El trabajo que se hacía, que lo hacía uno en un minuto, ellos se demoraban media hora haciéndolo, un desánimo, falta de energía. El ánimo también es un esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo, el empeño que le pongamos a hacer las cosas. No, voy a hacer esto con ánimo, le voy a meter la ficha, le voy a meter con todo a esto y hacer las cosas con valor, con valentía. Eso es el ánimo, según el diccionario, no me lo estoy inventando yo. Entonces, el desánimo, en mi opinión, es la causa número 1 por la cual muchos de nosotros nos enfriamos espiritualmente. Saben que yo como pastor he tenido la oportunidad de ver muchas personas que se desaniman y desafortunadamente dejan de congregarse, dejan de venir a la oración los lunes, dejan de venir el domingo a la iglesia, dejan de asistir a los grupos de vida. Cuando vienen acá, tú ves como el ánimo es como la gasolina. Tú ves que empieza como a bajar esa agujita y los ves de pronto que continúan viniendo, pero ya no alaban a Dios. Tú los ves ahí como aburridos en la prédica, ya no tienen como la misma energía, están desanimados, hasta el punto donde dejan de congregarse, dejan de venir a la iglesia y se desaniman. Y ya una vez tú llegas a ese punto de empty, de desánimo, oye, es difícil salir como de ese bache, como de ese hueco que nos metemos a veces. Es que tenemos que tener mucho cuidado con el desánimo, porque el desánimo te puede meter en un hueco que después es muy difícil salir. Y desafortunadamente me ha pasado a personas que, oye, no te veo hace un mes en la iglesia, ¿qué pasa? No, pastor, y tú los oyes desanimados. No, es que tengo esta situación y ya es complicado y no volví a la iglesia y de los niños y esto y lo otro. Y entró un desánimo, se enfriaron y no volvieron a congregarse. Y entonces el desánimo es durísimo, porque dejamos de congregarnos, dejamos de servir. O sea, uno empieza a ver como un patrón. Lo primero que pasa cuando alguien se desanima es deja de servir. Si tú servías en la iglesia, estabas en el ministerio de niños o en la alabanza o en servidores o en producción, cuando te entra el desánimo dices, no, este mes no me programen, yo no estoy de ánimo. Es lo primero que decimos, ¿cierto? No tenemos fe, dejamos de confiar en Dios. El desánimo nos roba el propósito, nos aleja de la voluntad de Dios. Es que el desánimo es algo muy terrible en nuestras vidas. Y por eso es que tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, si queremos hacer una diferencia, oye, no te puedes desanimar. Hoy te animo a que no te desanimes. No pierdas el ánimo. Y entonces es importante que nos mantengamos animados. Y por eso hoy vamos a leer una historia que yo espero que les demuestre la importancia de estar animados. Y que yo espero que a través de la palabra de ustedes tengan ánimo y que se mantengan animados, y que si hoy necesitas ánimo porque estás atravesando una situación complicada, difícil, que te está robando la paz y que te tiene achantado, aburrido, en depresión y desanimado, yo espero que la palabra de Dios te anime hoy a mantener ese ánimo. Vamos a ir, para los que están tomando notas, el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 56. Creo que ese también es uno de los milagros más icónicos que más recordamos de Jesús con sus discípulos. Vale la pena aclarar que esto pasa inmediatamente cuando Jesús acaba de hacer el milagro de alimentar a 5,000 personas, multiplicó la comida, sobró comida, llenaron canastas de comida, alimentó a todo el mundo con simplemente 5 panes y 2 peces. Y esto pasó apenas terminó de pasar este milagro. Y así dice la palabra de Dios. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa.
Él se quedó ahí para decir a la gente: ¿saben qué? Ustedes ya váyanse a la casa, los discípulos, ustedes vayan adelantándose, móntense en la barca, vayan cruzando al otro lado, que yo me encargo de las personas. Ustedes arranquen, adelántense. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Estaban separados, no estaban con Jesús. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Es interesante recalcar que los que dijeron que estaban en problemas no eran los discípulos. Jesús es el que está diciendo: oiga, me di cuenta que ellos están en serios problemas. Esto nos habla que sí realmente estaban en problemas, porque hemos visto en el pasado que los discípulos han sido como un poquito a veces, como que se quejan, como un poquito dramáticos, ¿cierto? Ay, Jesús. Pero esta vez es Jesús el que les está diciendo: oiga, estos tipos están de verdad esta vez en problemas. Entonces Jesús se da cuenta de que están en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Estos manes no cambian, ¿no? Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Y esta es la parte, el versículo 51. Perdón, el versículo 50 es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy en esta mañana. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y esto fue lo que les dijo: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Ellos seguían pensando en lo que había pasado. Ellos todavía estaban allá y Jesús estaba haciendo algo acá. Ellos no entendían todavía el milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, les llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban a Jesús que permitieran a los enfermos tocar al menos un fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Se nota que ellos les llegó el chisme, les llegó la historia de la mujer que había sido sanada por flujo de sangre, ¿no? Porque vean lo que dicen. Ya ellos se dieron cuenta, no toca ni que Jesús nos ponga las manos, ni tocar a sus, solamente con tocar un hilito de su túnica podemos ser sanados. Y pasó, estaban siendo sanados. O sea, se estaba esparciendo ya lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces podemos ver en esta sección, en lo que acabamos de leer, varios milagros. El primero, Jesús caminó sobre el agua. O sea, por un momento imagínense a alguien caminando sobre el agua. Pues yo creo que no podemos culpar un poco a los discípulos por haberse asustado, ¿cierto? Jesús los salva a ellos de la tormenta. Ellos estaban en graves problemas y Jesús los salvó de la tormenta. Jesús calmó la tormenta. Y ahorita más adelante vamos a ver este milagro. No lo especifica el Evangelio de Marcos, pero lo vamos a ver ahorita en el Evangelio de Mateo, que Pedro caminó sobre el agua. Ese es otro milagro que pasó. Y es interesante ver que después de tremendo milagro que hizo Jesús de multiplicar la comida, alimentar a 5,000 personas, les dice a ellos: váyanse sin mí, vamos a separarnos, arranquen ustedes, móntense en la barca, crucen al otro lado y yo me encargo de despedir a las personas. Y Jesús despidió a las personas, dejó a los discípulos en la barca solos, y dice la palabra que él subió a las colinas para orar. Creo que esto también nos habla de la importancia de la oración, ¿cierto? O sea, muchas veces pensamos que solo hacer. El hacer es importante, el multiplicar los panes y los pescados fue importante, el ministrar personas es importante, el sanar personas, el hacer milagros, el predicar es importante, pero la oración es extremadamente importante. Y creo que Jesús, siendo tan intencional, nos está mostrando acá la importancia de orar. Por un momento tú también tienes que parar y respirar y decir: tengo que parar. Vivimos en un país, en un mundo de afanes donde hacemos y trabajamos, y los que tienen hijos les toca terrible porque tienen niños. El lunes estuve en la reunión de pastores de Broward y tengo un amigo pastor que está empezando una iglesia en Miami, y él todavía, pues la iglesia es pequeña, no le puede pagar un salario y él tiene que tener todavía su trabajo tiempo completo, y acaba de tener una bebé recién nacida. Entonces estaba hablando que le decía: yo no sé cómo haces tú pastoreando una iglesia, trabajo full time
y tienes una bebé recién nacida. Y me estaba contando que el sábado en la noche estaba él a la 1 de la mañana porque la bebé estaba llorando, trabajando en la prédica para predicar al otro día mientras estaba con su bebé en brazos. Oye, imagínense lo ocupados que estamos y que está él, por ejemplo. Y yo sé que muchos de ustedes están ocupados. Tienen un trabajo, tienen a veces un negocio aparte de su trabajo, tienen diferentes cosas, sirven en la iglesia, tienen sus familias y como que a veces nos falta tomar un respiro. ¿Quién siente a veces que nos falta tomar un respiro? Que necesitamos como un breakcito, que no podemos más, que estoy cansado de mi trabajo, que no aguanto más, la familia, los niños, la presión, la economía, tantas cosas. ¿Sabes cuál es tu respiro? Apartarte como hizo Jesús a las colinas y orar. Aquí Jesús nos está demostrando que no es solamente hacer, toca parar para orar también, para pedir dirección, para que Jesús nos muestre, para poder descansar en Él. La oración es absolutamente importante en nuestras vidas. Entonces Jesús sube para orar. Jesús les quería enseñar a ellos una lección muy importante a los discípulos. Recuerden que Jesús, siendo intencional, Él estaba completamente enfocado en enseñarle a estos hombres, en discipular a estos hombres, en sacar adelante el ministerio de estos hombres, porque Jesús entendía que Él no iba a estar ahí para siempre, que iba a llegar un punto donde Jesús no iba a estar más con ellos, que ellos tenían a tener que empezar a desarrollar su ministerio solos, sin Jesús. Y eso tiene que dar mucho miedo. Jesús tenía que prepararlos a ellos para cuando Él no estuviera. Y entonces Jesús, siendo tan intencional, les dice: bueno, vamos a ver si ya aprendieron la lección de la tormenta. Arranquen ustedes, yo me quedo acá, separémonos y ustedes vayan y yo voy a subir a orar. Y entonces tenemos que entender que tenemos un Dios que es intencional y que nos prepara y que nos enseña. Yo no sé qué tormenta puedas estar viviendo tú hoy, pero tiene que ver con lo que hablé el domingo pasado, de cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestra forma de ver la vida, cambiar el ángulo por el que vemos las cosas. De pronto hay una tormenta en tu vida porque Dios te está tratando de enseñar algo. Y nosotros, en nuestra necedad, en nuestra falta de enfoque, en nuestra falta de ver las cosas como deberíamos verlas, lo estamos viendo como un problema y no estamos permitiendo que sea Dios enseñándonos, preparándonos. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero estoy seguro que tiene un propósito. Y de pronto muchas tormentas las está permitiendo Dios para enseñarte algo que vas a necesitar para desarrollar y cumplir ese propósito en tu vida. Nunca olvides que tenemos un Dios intencional que nos enseña y que nos prepara. Y entonces los discípulos acaban de terminar una misión súper exitosa. Quiero recordarles que antes de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús había enviado a los discípulos. ¿Recuerdan eso? Lo vimos el domingo pasado. Jesús, dice la palabra, que los envió de 2 en 2 a los 12 apóstoles. Los envió y recuerdan que les dijo que no llevaran maleta, que fueran sin nada. Jesús quería que ellos aprendieran a vivir por fe, que aprendieran a depender de Dios, que aprendieran que ellos dependen 100% de Dios. Y los mandó. Y la palabra dice que los discípulos sanaron enfermos, echaron fuera demonios, predicaron la palabra, ungieron personas. En otras palabras, ellos salieron de cumplir una misión súper exitosa. Estaban en la cima, estaban animados, súper animados. Vean, yo a veces como pastor, cuando una actividad de la iglesia nos sale bien, ¿saben cómo me siento yo? Animadísimo, salgo feliz de acá, salgo contento. Pero a veces pasa que cuando llega el lunes y estamos en la oración y solo llegan 10 personas, me desanimo. Si ustedes quieren que yo me mantenga animado, vengan a la oración los lunes. Si me quieren ver aburrido, achantado y desanimado, entonces no vengan a la oración los lunes. Pero eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Ellos estaban animadísimos porque ellos sentían que habían logrado tremenda cosa. Acaban de ser parte de un milagro impresionante. Sentían que todo estaba saliendo bien, que todo iba bien. Y entonces Jesús tiene que recordarles a ellos que el ánimo tiene que venir del lugar correcto. Y entonces yo creo que ellos estaban volando. Ellos se creían ahora los ungidos, los que hacían milagros. O sea, yo no sé ellos qué estaban pensando, pero estaban volando. A lo mejor se creían que eran invencibles, estaban en la cumbre espiritual. Y eso es algo muy peligroso para nosotros cuando nos encontramos en ese lugar. Seguramente pensaron que la tarea ya estaba terminada, que ya estaba completa, que Dios ya había terminado de trabajar con sus vidas. A lo mejor ellos decían: tanto que nos ha pasado ya. Nos hizo pasar por tormentas, nos ha hecho pasar por esto, por lo otro, nos ha predicado, nos ha enseñado diferentes parábolas, nos hizo pasar por tantas cosas y ya nos envió. Significa que ya estamos preparados. Por ni un instante llegues a pensar que ya estás preparado.
Nuestra preparación se termina el día que dejemos de respirar y el día que cerremos nuestros ojos y el día que el Señor nos llame a su presencia. Ese día para nuestra preparación. Yo muchas veces hablando con diferentes pastores, y de hecho me reuní con un pastor el lunes y hablamos de eso. Ya es un pastor que lleva varios años en el ministerio, ya tiene un buen tiempo. Yo pues hasta ahora estoy empezando, pero una de las cosas que yo he pensado y que compartí con él es de que muchas veces Dios nos hace pasar por diferentes pruebas a nosotros, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados para esas pruebas, porque eso es lo que hace Dios, nos prepara. ¿Por qué? Porque Él quiere prepararte a ti. Para yo poder desarrollar lo que estoy haciendo hoy, yo tuve que haber sido preparado. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida que me han traído hasta el lugar en el que estoy hoy. Y si yo no hubiera vivido esas cosas, no estaría hoy acá y no pudiera estar desarrollando el ministerio ni el propósito que Dios tiene para mi vida. He tenido que pasar por esas cosas. Y muchos de nosotros nos queremos resistir a eso. Nos resistimos a la preparación de Dios. Y yo creo que de una u otra manera los discípulos pensaron, ya estamos preparados, estamos listos. Es más, pareciera porque ya nos mandó Jesús. Ya no hay nada más ni que tengamos que aprender, ya estamos preparados, ya estamos listos, vamos para adelante, ya no hay nada más que tengamos que hacer. Estaban completamente animados y ellos no podían estar más equivocados, porque nuestra misión, ojo a esto, es continua. Nuestra misión nunca para, no termina, nuestra misión es continua. Saben que nos pasa mucho acá en la iglesia, y por ejemplo ahorita tenemos la actividad del desayuno de acción de gracias, y no crean, es mucho trabajo. Para los que sirven acá en Misión Vida y son voluntarios acá, saben el trabajo tan duro que es preparar una actividad. Es difícil, requiere esfuerzo, trabajo. Hay muchas veces que hemos terminado acá con un equipo después de una venta de garaje sudados, sucios, cansados, y se terminó la actividad. ¿Y saben qué pasa? Que a veces pensamos que ya se acabó la actividad, y como que descansamos y se acuerda uno que en 3 semanas viene otra actividad. ¿Cierto que sí? A mí me pasa con la predicación. Vean, yo tengo un compromiso muy alto con la predicación de los domingos acá en la iglesia, y yo me estreso un poco. O sea, yo entre semana a veces si me ven englobado un día así como mirando para allá, es porque estoy pensando en la predicación del domingo. O sea, hace parte de toda mi semana. Es un estrés que se maneja de qué vamos a predicar, qué es lo que Dios quiere hablar hoy, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a todos nosotros hoy. Y entonces me estreso muchas veces. Yo el sábado en la noche estoy trabajando en la enseñanza, revisándola. Me levanto temprano el domingo a revisarla, y es un estrés. ¿Y saben qué me pasa cuando se acaba el domingo? Yo les digo la frase que siempre digo: vayan a almorzar algo rico. Me bajo y hago así: ay, ya salí de eso, ya puedo disfrutar mi domingo, voy a almorzar algo rico. Yo creo por eso es que almuerzo algo rico, porque es como señal de victoria. Ya terminé la predica, eso. Pero ¿saben qué me pasa? Inmediatamente pienso: uy, el otro domingo me toca predicar otra vez. Y arranco el lunes otra vez a revisar y leer y empezar a estudiar, y leo libros y me tengo que preparar. Y yo creo que eso es lo que le pasaba a los discípulos. Salían como de una con Jesús y era como: uy, ya alimentamos a estos 5,000, llenamos todas estas canastas, ya terminó la obra. Y no, hasta ahorita estaban empezando. Ellos como que no terminaban de aprender la lección. Yo creo que para los papás también esa lección la tienen clara, ¿no? El hijo es bebé, ¿cierto? Entonces el rollo de los pañales no los dejan dormir. Hay muchos que ahorita tienen bebés y saben lo que es eso. El bebé despertándose, no los deja dormir. Y cuando ya pasa como esa etapa que duerme, es como: otra vez ya podemos dormir. Pero arranca que una nueva etapa, ¿cierto? Continua. Y entonces ya es chiquito, y entonces ya el miedo es otro, que empieza a coger las cosas, a meterse las cosas a la boca, a gatear por ahí, a pegarse, a caerse. Y pasa esa etapa y bueno, ya está más grande, ya podemos descansar. Y de etapa en etapa siempre piensa que ya pueden descansar, pero el hijo tiene 30 y pico años y las mamás siguen todavía estresadas y sufriendo por sus hijos. Es continuo. ¿Qué papá sabe que ser papá y mamá es algo y es un labor continuo? No hay edad. Yo creo que hasta el día que nuestros papás partan con el Señor van a continuar preocupados y trabajando en la vida de sus hijos. Y esto es lo que le pasó a los apóstoles. Ellos pensaron: no, terminamos ya. Y no, resulta que la obra continuaba. Jesús quería seguir trabajando y continuar la obra y la preparación en sus vidas. Y entonces se relajaron. ¿Cuántos de nosotros nos hemos relajado? ¿Y saben qué pasa cuando nos relajamos? Llega el desánimo a nuestras vidas. Relajarte te desanima. Si tú, por ejemplo, en tu matrimonio estás ahorita relajado y sientes: no, pues ya ¿qué más da? Ya no voy a trabajar más en esto, ya estoy cansado de esta situación, ya me voy a relajar, que sea lo que tenga que pasar, que pase lo que sea. ¿Sabes qué pasa? Viene el desánimo a tu vida, y con desánimo es muy difícil trabajar en tu matrimonio.
Si de pronto ahorita estás ya frustrado y cansado porque estás cansado de tu trabajo y aplicas a trabajo y no te sale nuevo trabajo y te relajas y dices, bueno, ¿qué más da? Ya me quedo en ese trabajo toda la vida y me moriré en ese trabajo y ya. Va a llegar desánimo a tu vida. El desánimo es algo muy complicado. Tienes que mantenerte animado todo el tiempo y no relajarte, porque tienes que tener cuidado. Cuando estés en la cima, no te vas a descuidar que caigas, porque eso es lo que pasa cuando llegamos a la punta de la montaña. Nos relajamos. Yo les conté a ustedes que hace un par de años fui a escalar el Nevado del Huila, que fue una experiencia terrible, las peores de mi vida, pero al mismo tiempo de las mejores de mi vida. Fue como un agridulce, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando llegamos a la cima y estábamos en la nieve. Oye, era una sensación como de miedo, porque es que de hecho a alguien se le cayó, creo que una maleta. La maleta cayó y eso empezó a rodar así por la nieve. A mí me empezaron a sudar las manos a pesar de lo congelado que estaba. Y es una sensación de felicidad de que estoy en la cima, pero como de miedo del peligro que hay de que pueda caer. Y de una otra manera, ese miedo, ¿sabes? Esa falta de relajación de estar ahí, pues me permitió tener cuidado al caminar, de poderme mantener en la cima y no caerme. Yo creo que eso es lo que pasa cuando nos relajamos. Llegamos a la cima, pensamos que ya todo está terminado, que ya estamos listos, que Dios ya trabajó conmigo, que Dios no tiene que trabajar nada más en mi vida, y tengo que tener mucho cuidado porque me puedo caer de la montaña. Y de una otra manera, eso es lo que le pasa a estos hombres, y ya conocemos la historia de lo que les pasó. Se suponía que ya habían aprendido la lección de la tormenta, ¿cierto? Y no. Resulta que no habían aprendido la lección. Y muchas veces nuestra vida está compuesta de bendiciones y de batallas. Y yo siempre he ilustrado la vida y el caminar con Cristo como una gran montaña rusa, ¿cierto? Tenemos subidas y tenemos bajadas. Tenemos momentos de ánimo y tenemos momentos de mucho desánimo en nuestras vidas. Tenemos problemas y tenemos bendiciones. Tenemos subidas y bajadas. Y el operador de esa montaña, ¿adivinen quién es? Dios. O sea, muchas veces cuando tú estás en la montaña rusa y llegas, ¿a quién le gustan las montañas rusas? A mí no es que me gusten, pero me monto. No, y no puedo que los demás vean que me da miedo, no aparenta el miedo, ¿no? Eso no es nada, pero está uno por dentro ahí con unos nervios. Y de pronto, para los que les gustan las montañas rusas, usted sabe lo que usted siente cuando llega a esa montaña y viene subiendo, pero usted no ve que hay allá, ¿no? Y tú vas subiendo uno ahí. Y cuando llega a esa curvita de la bajada, sobre todo si va uno en la fila adelante y hace uno así y se ve para abajo, uno ahí siente de todo. Pero uno es muy bobo porque es un ambiente que está controlado, ¿cierto? Uno sabe que no le va a pasar nada, uno está seguro. Y de una otra manera la vida es lo mismo. Tenemos un Dios que está en control, un operador de la montaña rusa, que aunque haya subidas, bajadas, aunque sintamos vacío, miedo, muchas cosas, Dios está en control de tu vida. La montaña rusa está perfectamente preparada para ti. Esas subidas son necesarias, esas bajadas son necesarias, y al final te va a llevar hasta tu destino y hasta el lugar donde Dios te quiere llevar. Pero nos resistimos a las subidas, nos resistimos a las bajadas, pensamos que sabemos más que Dios, que conocemos más la montaña rusa que el operador, y el operador te dice: tranquilo, yo estoy en control, yo sé la subida, yo sé la bajada, yo sé lo que estás pasando, pero no te preocupes, confía en mí, que te va a llevar al lugar exacto donde tienes que ir. Y muchas veces no confiamos en Dios, no confiamos en esas subidas y en esas bajadas. Y entonces los discípulos habían experimentado varias subidas y en este momento se encontraban experimentando una gran bajada. No podemos estar animados en la bendición y desanimados en la batalla. El ánimo tiene que ser constante todo el tiempo. Es más, me atrevo a decir que tenemos que estar más animados en la batalla, ¿cierto? Cuando las cosas están bien, cuando hay bendición, cuando me siento tranquilo, está bien estar animado. Pero ¿no creen que necesitamos más ánimo cuando llega la prueba? ¿No sienten que necesitamos más ánimo, más empuje, más firmeza, más confianza en Dios cuando llega la tormenta, y llega el desierto y llega la prueba en nuestras vidas? Pero pareciera que hiciéramos lo opuesto. Cuando está todo bien y cuando estamos en la subida, en la bendición, estamos animados. Pero cuando llega la bajada y llega la tormenta, llega el viento y las olas a tu barca, nos desanimamos. Y ese momento es en el que tú necesitas más ánimo en tu vida. Es el momento en que más tienes que confiar en Dios. Y entonces los discípulos ahora tenían que enfrentar esta tormenta. ¿Quién cree que cada prueba, cada nueva prueba que vivimos nos exige más fe para enfrentarla? Vean, lo que yo viví en el pasado se requería un ánimo, una fortaleza, una fe, una confianza en Dios. Pero tengo que decir que lo que estoy experimentando hoy en mi vida requiere de mucha más fe,
mucho más ánimo y mucha más fortaleza. Pero esas pruebas que viví hace 10, 15, 20 años, lo que sea, me prepararon para fortalecerme y mantenerme animado hoy. Y por eso es que tú tienes que darle gracias a Dios en medio de la tormenta, porque esa tormenta te está preparando para las futuras tormentas. Muchas veces no estamos preparados, es porque pasa una y otra tormenta y no aprendemos la lección. ¿Cuántos de nosotros somos los que no aprendemos la lección y continuamos sin aprender la lección? Porque Dios quiere prepararte para la próxima tormenta, porque vas a necesitar más fe, vas a necesitar más ánimo, porque cada nueva experiencia de prueba nos exige más fe y más valentía. Recordemos que los discípulos ya pasaron la primera tormenta. Si recuerdan la historia, ¿no? Están en la barca, están cruzando el lago. Ellos salieron a cruzar al otro lago porque Jesús iba a tener este encuentro con el hombre endemoniado, ¿recuerdan? Y tuvieron que atravesar esta tormenta. La diferencia es que esta vez Jesús sí estaba en el barco para esa primera tormenta. Estaba durmiendo, dice la palabra de Dios, profundo. Y los discípulos, cuando se pone terrible la tormenta y empieza a entrar el agua, dice la palabra que ellos corren hasta donde Jesús y le gritan que si no le importa a Jesús que ellos mueran. Y Jesús les dice: ustedes no tienen fe porque tienen miedo. Y Jesús inmediatamente calma la tormenta. Ellos ya habían pasado esa prueba, ellos ya habían pasado por ese curso. ¿Quiénes de acá de pronto les tocó repetir un curso en el colegio? ¿Se tiraron un año? Yo me tiré un año una vez, me tocó repetir un curso. ¿Por qué? Porque no aprendí la lección y me tocó repetirlo. Y muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Vean, en la primera prueba, en la primera tormenta, Jesús estaba en la barca con ellos, ¿cierto? Pero en esta segunda la prueba era más dura. La misma tormenta, pero Jesús no estaba en la barca con ellos. De pronto puede ser hasta entendible que en esta ocasión sí sintieran miedo, porque estaban desprotegidos, porque no estaba Jesús con ellos. Pero la realidad es que Jesús sí estaba con ellos. La primera experiencia de la tormenta les demostró que Jesús tenía el poder para calmar la tormenta, pero ellos pareciera que se les hubiera olvidado eso. Por eso en esta ocasión Jesús estaba en el monte orando e intercediendo por ellos. ¿Quién cree que tenemos a Jesús intercediendo frente al Padre por nosotros? En medio de tu tormenta, en medio de tu situación, Jesús está ahí, aunque de pronto pareciera que no, porque eso es lo que los discípulos sintieron en ese momento. Oiga, Jesús nos abandonó. A lo mejor Jesús sabía que había tormenta y nos mandó a la tormenta solos. Ay, como él sabía, él sí se quedó en la orilla y no se montó en el barco. Pero Jesús estaba intercediendo por ellos, Jesús estaba orando por ellos. Y ellos no podían ver eso. Vean lo que dice el versículo 47. Dice: muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Jesús sabía que ellos estaban en problemas. Jesús conoce tu necesidad. Jesús sabe lo que estás viviendo hoy. Jesús sabe lo que te está faltando hoy. Jesús sabe la prueba que estás atravesando hoy. Jesús la conoce perfectamente. Él sabe lo que tú estás viviendo. Ni por un instante llegues a pensar que Jesús te ha abandonado, que Dios no está contigo. Dios está presente en tu vida. Él conoce tu necesidad. Pero entonces los discípulos no exageraron. No fue que les pareció, realmente era una situación real que estaban viviendo. Estaban emproblemadísimos. Y muchos de nosotros que estamos en una situación como esta, en un mundo tormentoso, en un mundo con olas, en un mundo muy oscuro, donde atravesamos pruebas, dificultades, dolor, incomodidad, se nos olvida que tenemos a Jesús de nuestro lado. Se nos olvida que Jesús está con nosotros, porque eso es lo que trae el mundo: dolor, tormenta, oscuridad. Vale la pena aclarar que esto pasó durante la noche. ¿Saben el miedo que debe dar uno estar en el agua en la noche? Una cosa es durante el día, una tormentica durante el día, pero una tormenta en la noche, cuando no se ve el fondo del agua, tú no sabes qué hay ahí. Esta gente dice que a las 3 de la mañana, en la mitad de la oscuridad, y estaban remando y luchando, dice la palabra de Dios, y no podían más. Estaban cansados de luchar contra el viento, contra el agua, contra las olas. Ya habían de pronto desgastado todas sus fuerzas, estaban remando en contra de la corriente. Y muchos de nosotros estamos cansados de remar contra la corriente y sentimos que no podemos más. ¿Quién de acá ha llegado a sentirse tan desanimado hasta el punto de decir: no puedo más? No puedo más con este esposo, no puedo más con esta esposa, no puedo más con este trabajo, no puedo más con mi economía, no puedo más con mi vida. Y es triste pensar que hay personas que llegan a tal punto de sentir que no pueden más, y hay tanta desilusión y tanto dolor y hay tanto desánimo en sus vidas que se quitan la vida. Es que este es un tema fuerte,
porque el desánimo puede llegar hasta ese punto donde alguien decide quitarse la vida porque siente que no puede más, porque se cansó de luchar contra la vida, porque se cansó de la tormenta. Y por eso es que tú tienes que mantenerte animado. Olvidamos que Jesús está orando por nosotros, y entonces tenemos que recordar que en el momento más oscuro de nuestras vidas, Jesús siempre viene por ti. Siempre viene por ti. En el momento donde ellos sentían que no podían más, el momento más oscuro, 3 de la mañana, las olas estaban altísimas, el viento estaba terrible y ellos ya estaban cansados de remar, llegó Jesús por ellos. Jesús siempre llega. De pronto tú sientes que llegó tarde, pero no llegó en el momento correcto, en el momento que era. Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento correcto. Y cuando la hora parece más oscura, Él siempre viene por nosotros y nos lleva a salvo hasta la orilla. Es el Dios que tenemos, que nos cuida, que nos protege. Por eso nunca pierdas el ánimo, que Jesús siempre está presente en tu vida, por más grande que sea la tormenta. Yo no sé el tamaño de la tormenta tuya hoy, no sé las tormentas que has vivido, pero te digo que no hay una tormenta más grande que Jesús. No existe un viento más fuerte que Jesús, no existe una ola más alta que Jesús, no hay oscuridad más grande que Jesús. Jesús siempre estará por encima de la tormenta de nuestra vida. Y la realidad es que hay momentos de nuestra vida donde ya no podemos hacer nada. Hay momentos de la vida donde nos damos cuenta que ya no podemos hacer nada. Yo creo que eso le pasó a los discípulos. Llegó un punto donde dijeron: ya no podemos remar más, se nos agotaron las fuerzas, no hay nada que podamos hacer, ya estamos a la merced del viento, de la tormenta, pues dejémonos llevar, a ver qué pasa. ¿Cuántos entendemos que hay situaciones en nuestra vida donde ya se salen de nuestras manos? Tú, mira, si tú de pronto tu esposa o tu esposo no quieren venir a la iglesia y tú has hecho de todo, le has rogado, ya no hay nada que puedas hacer, ya tienes que soltárselo a Dios. Remaste, luchaste, suéltale eso a Dios, ponte de rodillas y ora por tu esposo o tu esposa. Si tienes de pronto un hijo rebelde que de pronto está en las drogas y tú dices: ya, remé, hice todo lo posible, ya no puedo. Llega un punto, ¿sabes qué? Ya, yo no puedo hacer nada más, ya esto le corresponde a Dios, ya en mis fuerzas no hay nada que yo pueda hacer, ya esto toca soltárselo a Dios. Pero el problema es que nosotros muchas veces continuamos remando, y ahí es nuestra falta de confianza en Dios. Pensamos que yo remando y que en mis fuerzas voy a lograr resolver la situación, y hay situaciones que tú no las vas a poder resolver, que le corresponden a Dios. De la misma manera que los discípulos ya no podían hacer nada más con esta tormenta, tenía que venir Jesús a salvarlos, no había de otra. Tú tienes que entender que hay situaciones en nuestras vidas donde ya no podemos hacer nada, y tienes que identificarlas y soltárselas a Dios, y ir y orar por esa situación en tu vida. Si ellos no se hubieran dado cuenta de eso, se hubieran quedado remando toda la vida, hasta de pronto hundirse, se hubiera hundido el barco y se quedaban ahí. Pero llegó Jesús a salvarlos, y hay momentos donde tenemos que reconocer esto. Pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer. ¿Quién cree eso? Que cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Cuando la situación es muy difícil para ti, para Dios no es difícil. Cuando tú piensas que es imposible, tenemos un Dios de imposibles. Cuando tú sientes que esa tormenta está imposible de cruzar al otro lado, tenemos un Dios de imposibles que nos llevará al otro lado. Ese es el Dios que tú tienes, Dios de los imposibles. No hay situación que esté fuera del control de Dios. Y el texto dice que a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y esto me llamó a mí muchísimo la atención. Dice que su intención era pasarlos de largo. Yo dije: pero ¿y por qué Jesús iba a hacer eso? Lo lógico era que Jesús caminara sobre el agua, llegara hasta la barca, les dijeran: muchachos, tranquilos, estaba orando, ya llegué acá con ustedes, todo bien, ya apaguemos la tormenta y sigamos nuestro camino. Pero no, dice que la intención de Jesús era ¿qué? Seguir de largo. ¿Y por qué Jesús quería hacer eso? ¿Saben qué creo yo? Jesús quería saber si ellos habían aprendido la lección de la primera tormenta. Él quería que ellos lo reconocieran, que confiaran en Él y que lo invitaran a subir a su barco. ¿Les parece familiar esa escena? ¿Cuántos de nosotros no reconocemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros no confiamos a Dios? ¿Y cuántos de nosotros no invitamos a que se monte a nuestro barco en medio de la tormenta? Jesús está ahí, siempre lo ha estado. Él en medio de tu tormenta llegó ahí, está ahí parado. Pero nosotros somos los que no lo reconocemos a Él. Y vean lo que dice el texto. Me gusta el versículo 49, porque da respuesta a los discípulos frente a lo que está haciendo Jesús de caminar sobre el agua. Porque dice que ellos lo vieron caminar sobre el agua y dice que gritaron de terror.
No miedo simplemente, esta vez no fue asombro, porque hemos leído muchas veces que ellos se asombraron de lo que Jesús hacía. Uy, ¿quién es este hombre?, decían los discípulos. Estaban asombrados, pero esta vez no fue asombro, gritaron de terror. Yo no sé si de pronto Jesús tenía sentido del humor y les quiso hacer una broma también a ellos, ¿no? Es decir, me les voy a acercar aquí caminando y les voy a meter un susto a ellos que están acá luchando contra la tormenta. Pero dice que caminó sobre el agua y ellos gritaron de terror. Y no solamente gritaron de terror, lo confundieron ¿con qué? Con un fantasma. Ay, los discípulos. Pero bueno, hagamos un paralelo al día de hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra enfermedad, en medio de la crisis matrimonial, en medio de la situación económica, en medio de la tormenta oscura, gravísima que estamos viviendo? Llega Jesús a nuestras vidas con la respuesta y nosotros gritamos de terror y lo confundimos con un fantasma. Suena chistoso, pero creo que la mayoría de nosotros hacemos eso en medio de la tormenta. Jesús te está respondiendo. Y vean, yo le digo mucho esto a la gente: cuando estás viendo una situación difícil, una tormenta, una situación complicada, es cuando tienes que estar más sensible espiritualmente para ver Dios que te está hablando, a ver Dios que te quiere hablar. Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de personas, y muchos de nosotros estamos tan enfocados en la tormenta, nuestros sentidos están tan en lo que está pasando, que no estamos sensibles para oír la voz de Dios. Y muchas veces Dios está ahí, Jesús así como llegó, caminando sobre el agua, siendo la respuesta para ellos, esperando que lo reconocieran, esperando que confiaran en Él, esperando que lo invitaran a subirse a la barca. Muchos de nosotros, en medio de la tormenta que estamos viviendo, llega Jesús con la respuesta y no tenemos la sensibilidad espiritual para identificar que Jesús está ahí presente en nuestra vida, que está llegando con la respuesta a nuestra necesidad, y no confiamos en Él. Confiamos más en lo que creemos que nosotros podemos hacer. ¿Y saben qué hacemos? Nos asustamos. Eso no es Dios, eso es un fantasma. Y seguimos remando nuestras fuerzas. Eso es lo que hacemos constantemente. Jesús quiere que tú aprendas a confiar en Él. Vean, Jesús quiere que lo reconozcas primero, que confíes y que lo invites a subir a tu barco. La mejor persona que puede estar en tu barco en medio de una tormenta es Dios. Es Dios. Yo no sé qué tormenta estás viviendo hoy, pero invítalo a que suba a tu barco. Y creo que aquí viene la carne de hoy, lo principal, la parte que yo quiero que todos nos llevemos hoy en esta mañana, y es que es el versículo 50. Recuerden el versículo 50. Dice que todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Y esa es la frase que Jesús les dijo, que quiero que todos nos llevemos hoy en esta mañana, y es que les dijo: no tengan miedo. Jesús ya les había dicho anteriormente lo mismo: no tengan miedo, pero esta vez les dijo cosas adicionales. Les dijo 3 cosas: tengan ánimo, y les dijo: yo estoy aquí. 3 cosas les dijo en esta frase Jesús. Primero les dijo qué no tener en medio de la tormenta. ¿Y qué es lo que no debemos tener? Miedo. Les dijo qué sí tener en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que debemos tener en medio de la tormenta? Ánimo. Y les dijo por qué tener ánimo en medio de la tormenta. ¿Y por qué tenemos que tener ánimo en medio de la tormenta? Porque Él está aquí con nosotros. O sea, tenemos que entender esto. Esto es fundamental para nuestras vidas. ¿Saben lo que significa la palabra ánimo cuando vamos al griego original del versículo 50? Es la palabra tarseite, que significa tener valor o tener confianza. Significa fortaleza, significa valentía, significa firmeza. Es una palabra que se usa para transmitir sentido de ánimo y de seguridad y de confianza, para disipar el miedo. Ese es el contexto y el significado original de la palabra en el griego. El término implica un llamado a la fortaleza interior. Nuestro ánimo no tiene que venir de lo exterior, no es de afuera para adentro. Yo no me animo por lo que veo afuera. El ánimo tiene que venir de adentro para afuera. Independientemente de las circunstancias, independientemente de las olas, de la tormenta, de la oscuridad, del viento, mi confianza, mi ánimo proviene de adentro para afuera. Nunca puede estar sujeto a las circunstancias de la vida, porque es un llamado a la fortaleza interior, a la confianza, especialmente frente a la adversidad o a la incertidumbre. Los discípulos estaban frente a adversidad e incertidumbre. Ellos no sabían si iban a morir, no sabían si se iban a hundir, si se iban a ahogar. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar con ellos. Ellos tenían en ese momento que estar animados, y por eso es que Jesús les dice: tengan ánimo, tengan fuerza, tengan confianza frente a la incertidumbre, frente a la adversidad. No tengan miedo.
Y entonces continúa, porque la segunda parte que Jesús les dice es: yo estoy aquí, que en el griego en el original significa yo soy. Jesús lo usa para identificarse al mismo. Dice yo soy, es un título que lo usa para referirse al mismo. Y entonces, si juntamos estas dos cosas en el contexto del versículo 50, Jesús no solamente les está calmando los miedos a ellos, a sus discípulos, diciéndoles que tengan ánimo, pero lo está haciendo a través de revelarse a sí mismo de quién es Él mismo. ¿Quién puede creer hoy que a través de la revelación de quién es Dios en tu vida, eso es lo que nos tiene que dar ánimo? Nuestro ánimo no proviene de las circunstancias, proviene del entendimiento de quién es Dios y de quién es Dios en mi vida, y de que Él está presente hoy en tu vida, en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta que puedas estar viviendo. Tenemos que reconocer eso. Él está con nosotros con poder y autoridad, porque es quien es Él. Ese es quien es Dios. Así que no tengan miedo, tengan ánimo. Él está aquí con nosotros. Y entonces Jesús calma nuestros miedos revelando su identidad. Entonces la pregunta que tengo para todos hoy es: ¿tú estás en constante búsqueda de quién es Dios? Porque la única manera que se va a revelar a tu vida de quién es Dios y su identidad y quién es Dios en tu vida es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través de desarrollar una relación con Él. Y entonces, en este punto quiero leerles un paralelo que lo vamos a encontrar para los que están tomando notas en el Evangelio de Mateo, porque para los que no saben, de pronto tenemos 4 evangelios. Los 4 evangelios narran la historia y el ministerio de Jesús, pero lo hacen desde puntos de vista diferentes. Encontramos en un evangelio unos detalles, en otro otros. Ahorita estamos estudiando el Evangelio de Marcos, pero quiero expandir un poco esta historia con un pedazo y una porción de Mateo capítulo 14, versículo del 27 al 32. El Evangelio de Marcos no nos muestra esta parte, pero lo podemos ver acá. Dice el versículo 27: pero Jesús les habló de inmediato. Vean, la misma frase que les dijo en Marcos se las dice en Mateo. Les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy acá. Pero entonces Pedrito, que es Pedrito tiene bastante ánimo, ¿no? Porque Pedro era él siempre estaba reaccionando, era muy reactivo. Entonces Pedro le dice, llamó al Señor: si realmente eres tú, le estaba hablando al fantasma, ¿no? Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Oigan, Pedro logró caminar, dio un par de pasos sobre el agua. Increíble, ¿no? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¿tienes tan poca fe? Y le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Creo que es fácil criticar a Pedro, ¿no? Por no haber tenido fe. Pero a ver, seamos realistas. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos bajado de la barca? ¿Cierto? ¿Quién hubiera tratado de caminar sobre el agua? Y más en medio de la oscuridad, y más en medio de una tormenta. Pero entonces creo que un detalle muy interesante es que Pedro sí alcanzó a caminar un poco sobre el agua, sí alcanzó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Cuando vio el viento y cuando vio las olas y cuando sintió la tormenta, se asustó. Yo lo he hablado en un par de enseñanzas donde es una cosa muy distinta saber de algo, ¿cierto?, que experimentar algo y que sentirlo. No es lo mismo que yo te diga: mira, te voy a pasar un manual que te va a enseñar a nadar. Entonces te da los pasos 1, 2, 3, hay dibujitos de cómo nada uno y te lo explica, ¿cierto? Tú puedes leer el manual y pensar que aprendiste a nadar porque leíste un manual, pero quién sabe que es muy distinto cuando te cogen y te botan a la piscina. Sientes el agua, sientes que tus pies no tocan el agua, sientes que estás empezando a tomar agua y que te estás ahogando. Yo estoy seguro que la información que aprendiste ni se te pasa por la cabeza. Porque es que los seres humanos aprendemos a través de experiencia. Y yo creo que eso es lo que nos quería enseñar hoy Jesús. Muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, venimos el domingo acá a la iglesia, oímos una enseñanza, tomamos notas, vamos al grupo de vida, leemos libros, oímos prédicas de otros pastores en YouTube y oímos y oímos y oímos. Pero quién sabe que realmente aprendemos es a través de la vida y a través de las experiencias que Jesús nos permite vivir. Ahí está el aprendizaje verdadero. Y yo creo que Pedro dijo: yo ya me las sé todas, es que yo ya estuve en una tormenta, yo sé cómo es esto. Se bajó, pero apenas sintió el agua, apenas sintió el viento, apenas vio las olas en la oscuridad y sintió la tormenta, se le fue la fe y se le fue la confianza y se empezó a ¿qué? A hundir.
¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Estamos confiados, oramos, creemos en Dios, tenemos fe, sabemos que Él nos puede sacar de la tormenta y de lo que estamos viviendo, pero el momento que empezamos a sentir dolor, el momento que la situación se vuelve real en nuestras vidas, nos empezamos a hundir y se nos va la fe y se nos va la confianza. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo: no tienes fe, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y constantemente nosotros continuamos dudando de Dios. Dios te ha sacado de una y de otra y de otra. Miren, todos estamos acá hoy. Eso tiene que hablarnos del amor y el cuidado de Dios, ¿cierto? El hecho de estar hoy acá, y de pronto si llevas pocas veces viniendo a la iglesia, o de pronto si es tu primera vez acá, te tengo que decir, el hecho que tú llegaste hoy acá, o porque te invitaron, o porque llegaste sin culpa y vas manejando y viste un aviso que decía Misión Vía y entraste acá, el hecho que tú te encuentras hoy acá oyendo esta palabra te tiene que hablar del amor y del cuidado de Dios en tu vida. Nunca dudes del amor y del cuidado de Dios en tu vida. Siempre está presente. No dejes que las circunstancias te hundan. El enemigo quiere que tú te hundas. Las circunstancias te quieren hundir. El problema y la tormenta te quiere hundir. Y Jesús siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para sacarnos con amor. Por más de que no confiemos en Él, Él siempre está ahí. Por más de que nos falte fe, Él siempre está ahí. Por más de que no creamos en Él y nos hundamos, Él siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para darnos la mano y sacarnos del agua. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que aprender a caminar sobre el agua. Y yo creo que a los discípulos lo que les faltó fue visión, les faltó fe, les faltó tener un corazón receptivo. A muchos de nosotros nos falta eso, nos falta visión, ver las cosas como deberían ser. Nos falta fe, confianza en Dios, y nos falta tener un corazón más receptivo a las cosas de Dios para poder entender la vida a través del mismo corazón de Dios, de cómo Dios ve las cosas. Si Jesús podía alimentar a 5,000, también podía cuidarlos a ellos en medio de la tormenta, pero ellos no lo vieron así, no lo sintieron así, tuvieron miedo, no confiaron en Dios y una vez más se tiraron el examen y les tocó repetir el año otra vez. Si Dios podía alimentar a 5,000 y podía tener provisión para la vida de esas personas, también podía haber cuidado para la vida de ellos. Y hoy te digo lo mismo: si Dios puede proveerte, que fue lo que vimos el domingo pasado, Él también te puede cuidar. Durante las pruebas debes tener visión espiritual y un corazón receptivo. Ten un corazón receptivo. Cambia la manera en que ves las cosas. Si llevas años, toda la vida viendo las cosas de una manera, y prueba algo distinto. Intenta hacer algo diferente. Nosotros podemos llegar a tener un corazón muy duro si no respondemos a las lecciones espirituales que Dios nos pone en la vida. Y muchos de nosotros hemos tenido la misma tormenta una y otra y otra y otra vez y no aprendemos la lección. Seguimos con el corazón endurecido. El domingo pasado hablamos de eso. Yo creo que esta prueba era Jesús humedeciendo un poquito más sus corazones, a ver si se ablandaban un poco, pero continuaban duros. Porque vean lo que dice el versículo 52: porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían que un corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Es que a veces no comprendemos las cosas porque tenemos un corazón duro. El corazón duro no te deja tener visión, no te permite ver más allá, no te permite comprender lo que Dios está haciendo hoy en la tormenta, en tu vida. Dios está tratando con tu vida y muchos de nosotros continuamos pensando en lo que pasó. Y esto me gusta mucho porque ilustra mucho la vida de muchos de nosotros, que continuamos pensando en lo que pasó o en lo que vendrá y estamos completamente alejados del presente y de lo que Dios está haciendo en mi vida hoy. Ellos estaban todavía pensando en el milagro de los panes, no lo comprendían. Ellos estaban viviendo una tormenta en ese momento y su mente y su corazón y todo estaba todavía pensando: oye, lo de los panes no lo entendemos todavía. Y su corazón continuaba duro. Y yo me pregunto cuántos de nosotros, nuestra mente sigue pensando: cuando yo estaba en Colombia, cuando yo estaba en Venezuela, cuando yo era esto, cuando yo era doctor, cuando yo era abogado, y ahora estoy acá en Estados Unidos. Y entonces me pierdo de lo que Dios está haciendo hoy en mi vida. Dios está haciendo algo con tu vida hoy, pero estamos alejados del presente. Tenemos que aprender a vivir el presente, dejar de vivir el pasado, dejar de enfocarnos en el futuro y empezar a vivir lo que Dios está haciendo con nuestras vidas hoy. Necesitamos de ánimo, de fortaleza, de valentía, de firmeza, de confianza para ver lo que Jesús está haciendo hoy con cada uno de nosotros. Dios está obrando hoy.
Dios está hoy aquí, Dios está en tu vida, Dios está haciendo algo contigo hoy. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sientes y aunque tú no lo pienses, Dios está obrando con tu vida hoy. Dios está obrando con tu matrimonio hoy. Dios está obrando en tus finanzas hoy. Dios está obrando en tu salud hoy. Dios está obrando con tu familia y con tus hijos hoy. Créelo. Vive el presente. Párate hoy y gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Y deja de pensar en el pasado o enfocarte en el futuro, porque es que el desánimo nos roba la visión. No te desanimes, mantente animado. Quiero cerrar con este salmo. Yo uso mucho la nueva traducción viviente, es mi versión favorita, pero esta la puse en la Reina Valera porque es un salmo que yo creo que nos encanta a todos y que todos lo conocemos en la Reina Valera del 60. Y quiero que lo lean conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el Dios que tú y yo tenemos hoy. Ese es el Dios que está presente en nuestras vidas. Ese es el Dios que está presente en medio de la tormenta. Ese es el Dios que nos permite mantenernos animados, porque nuestro ánimo tiene que venir del lugar correcto, de quién es Dios en mi vida y no de mis emociones. Vean, yo puedo aparentar el ánimo. Yo puedo de pronto estar desanimado y llegar acá y sonreírle a todos y pretender que tengo mucho ánimo, pero realmente por dentro estoy desanimado. Mi ánimo tiene que provenir de Dios, de quién es Cristo. Tiene que provenir de lo que dice este salmo. Tenemos un pastor que está presente y pastoreándonos todo momento. Dice que no nos va a faltar nada. Él te cuida, Él te pone en delicados pastos. Él nos va a dar descanso en medio de la tormenta. Él te va a ayudar a reposar, te va a pastorear, Él va a confortar tu alma. Él te va a guiar por sendas de justicia. Y aunque andemos en la tormenta más oscura, en el valle más oscuro de muerte, no tenemos que tener miedo, porque Él está con nosotros en todo momento. Jesús siempre nos da provisión y protección, y eso tiene que traer ánimo a nuestras vidas. Eso tiene que traer confianza a nuestras vidas. Eso tiene que traer firmeza a nuestras vidas, porque si confiamos en Él, siempre tendremos seguridad, sea cual sea la situación, sea que sea lo que estés viviendo hoy. Puedes estar seguro en Cristo, y lo importante es que confiemos en Él. Lo importante es que no nos desanimemos, es que nos mantengamos animados en la vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? También quiero que sepan que si en algún punto alguien se siente desanimado, saben que la oficina siempre está abierta. Siempre voy a contestar una llamada, un mensaje de texto, porque la realidad es que sí, a veces nos desanimamos. Uno trata de no desanimarse, pero hay tormentas a veces muy duras como para no desanimarse. Somos humanos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y sentimos. Y el desánimo viene a veces a nuestras vidas. Pero quiero que sepan que tienen una familia espiritual que los ama, que está con ustedes. Si en algún punto tú te llegas a sentir desanimado, cuentas con tu familia de Misión Vida. Las puertas ahí siempre estarán abiertas. Mi celular, los que no tengan mi número, pídanme mi número, me pueden llamar. Aquí hay líderes y personas que los aman también, que siempre van a estar aquí para ustedes. Entonces también cuentan con nosotros si llega a llegar el desánimo a su vida, ¿vale? Señor, te damos gracias, Padre, en esta ya tarde de domingo, por tu amor, por tu cuidado, porque aunque estemos en la tormenta más oscura, Señor, con el viento más fuerte y con las olas más altas, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Sabemos que nuestro ánimo no proviene de nuestra emoción, no proviene de las circunstancias, si están buenas o malas, pero nuestro ánimo viene de ti, Señor, de entender, Señor, de entender quién eres tú en nuestras vidas. Tú eres el gran yo soy. Tú estás con nosotros, Señor, y por eso tu palabra dice que no tenemos que tener miedo, que tenemos que mantenernos animados, firmes y confiados, porque tú estás presente en nuestras vidas en todo momento, y por eso te damos gracias, Señor. También te pedimos perdón si ha habido situaciones en nuestras vidas, tormentas en nuestras vidas, donde de pronto nos hemos desanimado y no hemos confiado en ti, donde de pronto hemos confiado más en nuestras fuerzas, en lo que podemos hacer, en nuestro criterio, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y no hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Hoy declaramos, Padre, que vamos a continuar animados
confiados, fundamentados en Cristo para continuar hacia adelante, hacia el propósito que tú tienes con la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno.